Bienvenidos a esta clase titulada Optimización en tomografía de tórax para COVID-19. En esta oportunidad les habla el profesor Jesús Duque desde Anatoimagen. La finalidad de esta clase es conocer algunos detalles técnicos importantes para optimizar protocolos que nos van a permitir hacer una TC de tórax, ¿verdad?, precisa, sin perder tiempo, enfocada específicamente en la patología COVID-19. Obviamente estamos hablando de la TC para diagnosticarla. Bien, entendamos que en la TC de tórax luego salió que los pacientes hospitalizados presentaban coágulos y se les complementaba con angio-TC pulmonar. Bien, no es el caso de esta clase. Este caso es la TC de tórax simple, el paciente que llega con dificultad respiratoria y que hay que hacer una TC de tórax lo más rápida posible, bien, para tratar de tener unas imágenes precisas sin movimiento del paciente. Comencemos. Okay. La tomografía de tórax, ¿verdad?, es la herramienta rápida y fiable o confiable para apoyar la selección inicial de pacientes sospechosos de COVID-19. En áreas de alta difusión del virus, sensibilidad del 95,48% de valor predictivo y negativo mayores a 90% y valor predictivo positivo entre 69 y 84%. Como ustedes saben, la tomografía de tórax se volvió la herramienta por excelencia para evaluar de forma rápida y precisa, bien, la patología del COVID-19. Obviamente sabemos que contamos con laboratorios, pero que tardan una cantidad de horas en darnos el resultado, mientras que la TC de tórax ya se podía ver inmediatamente esta patología. ¿Qué es lo primero a tomar en cuenta? Primero que nada, el posicionamiento del paciente. Bien, recuerden acostar al paciente en decúbito supino, brazos hacia atrás. Bien, vean como en distintos modelos de equipos es lo mismo, es los brazos por detrás de la cabeza para no tener entorpecimiento o artefacto de los brazos sobre el tórax. ¿Cómo van las líneas? Okay. La línea, digamos, inicial, menos en la marca General Electric. En todas las demás marcas la línea de referencia va encima de los hombros, la línea de inicio, la línea sagital picando el paciente en dos partes iguales, la línea coronal picando el paciente en la altura, en lo que es la altura de la mesa, bien, picando en dos partes iguales, tanto anterior como posterior. En el caso de General Electric hay que centrar en la mitad del tórax. Bien, en las demás marcas, Neusoft, Canon, Philips, Siemens, bien, Toshiba, Hitachi, la línea va en el punto de inicio o en el punto final. En este caso es más cómodo centrar con la línea por encima de los hombros. La altura. Bien, si nosotros no colocamos al paciente en una altura ideal, bien, veamos acá las tres posibilidades: mesa muy abajo, mesa muy arriba y posicionamiento ideal. Recuerden que dependiendo del tamaño del paciente tenemos que subir o bajar un poco la mesa para picar en dos partes iguales en la línea coronal al paciente. Entonces, por favor, siempre muy pendiente de las líneas. Solemos darle este trabajo a veces a personal auxiliar, a enfermeros, bien, y delegamos en ellos el posicionamiento y no entrenamos bien. Yo soy de los que me gusta a mí mismo posicionar al paciente y estar seguro que tengo las líneas bien centradas para así no tener que luego hacer trabajo adicional en la consola de trabajo. Entonces, si el paciente está muy abajo, bien, vamos a tener diferencia. Bien, cuando el tubo esté por encima va a haber más distancia. Cuando el tubo esté por debajo va a haber menos distancia con el paciente. Eso hace que la imagen quede ruidosa.
Lo mismo si el paciente queda muy arriba, es el mismo efecto, pero al contrario. Igual van a haber puntos donde el tubo va a estar muy cerca del paciente y puntos donde el tubo va a estar más lejos del paciente. Entonces eso hace que la imagen también quede ruidosa. Si queremos optimizar la dosis de radiación, lo ideal es que el paciente quede lo más centrado posible, picándolo en dos partes iguales, anterior y posterior, usando las líneas láser, ¿verdad? Y la altura de la mesa correcta, para garantizar la distancia más homogénea entre el tubo y el paciente. Esto hace que nuestra dosis sea más eficiente y la imagen sea lo más optimizada. Bien. Entonces, en cuanto a las dosis efectivas son valores típicos para un adulto tamaño promedio. La dosis puede variar sustancialmente dependiendo del tamaño de la persona, como así también de las diferencias en la forma en que se tomen las imágenes. En el caso de los pacientes pediátricos varían en tamaño. Las dosis administradas a los pacientes pediátricos variarán significativamente de aquellas administradas a los adultos. Para más información sobre la segura radiación de imágenes pediátricas pueden visitar la página ImageGentle. Vamos a regresar. Bien, esta página la pueden buscar. Bueno, en el caso de adultos, este es en el caso de los niños. Bien, en el caso de los adultos puede variar. Bien, dependerá del tamaño. En el caso de los niños, más o menos, para que se hagan una idea de la dosis para niños. Okay. Como ustedes saben, hay un convertidor de miligray a milisievert, aunque prácticamente es lo mismo, 1 a 1, o sea, una diferencia 1 a 1. Pero dependiendo cómo la quieran ustedes saber, si en miligray o milisievert, hay tablas convertidoras en internet. Ok, para poder optimizar la dosis de radiación en este tipo de pacientes, recuerden que los pacientes con COVID se someten y se sometieron a controles repetitivos, bien, de TC de tórax, y probablemente si los siguen habiendo hoy, a diario o a cada 2 días tienen que repetir la tomografía de tórax. Entonces hay que optimizar la dosis lo más baja posible para no sobreirradiarlo, bien. Usar la modulación de corriente, bien, esto tiene distintos nombres dependiendo de cada casa comercial, bien. De hecho acá tenemos, bien, dependiendo de la casa comercial se va a llamar, por ejemplo, Intel GIP en Hitachi, Siemens, Iris, GE Elazir, Canon, Acer 3D y en Philips iDose. En Neusoft, que es la otra marca que me falta nombrar, es el Beclear. Bien. Ok. Entonces, la modulación de corriente permite optimizar, dependiendo del grosor de corte, la dosis de MA, ¿bien? Más MA o menos MA, más corriente, menos corriente. Esto va a permitir mejorar la dosis. Por ejemplo, con el modulador activado estamos otorgando una dosis de 6.9 mg y con el modulador desactivado estaríamos dando una dosis de 11.0 mg, alrededor de 4 mg adicionales, bien, solamente por tener el modulador apagado. Entonces, empecemos. Ya hablamos de las recomendaciones, empecemos a crear nuestro protocolo. Se debe seleccionar el protocolo creado o preconfigurado para tórax COVID-19. De no tenerlo creado, podemos elegir tórax de rutina, que viene de fábrica, y modificamos los parámetros para optimizarlo para pacientes COVID. En este caso, digamos, tenemos como un ejemplo de una lista ya de estudios. Vamos a elegir tórax simple COVID. Ok, vamos a llenar los datos del paciente. Vamos a elegir la posición de cabeza primero. Recuerden que los brazos van hacia atrás. Y vamos a marcar el protocolo de tórax simple. Pasemos a esta lámina. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar un escanograma adecuado al tamaño de un tórax. Normalmente un tamaño adecuado es de 350 milímetros, ¿ven? O lo más aproximado a este valor. Entonces, para crear el topograma, Scout View o escanograma,
¿verdad? Es importante marcar el tamaño. Por favor, vamos a marcar la voz, que la voz esté activa. El KB, el tipo de escanograma va a ser en AP. La mesa tiene que ser entrando. Y si nos permite manipular el giro del tubo, que muchas veces este valor no está disponible en topograma, lo más rápido posible. Entonces, vamos a marcar esos valores. Vamos a marcar la voz, el MA más bajo, el KB, el tamaño del filo view y en posición AP. Bien, vamos a marcar posición de entrada. Bien, filtro estándar para ver pulmón. Y si se puede, si el tomógrafo ustedes lo permite, si no, normalmente en escanograma esto no se manipula. Ok, vamos a hacer entonces primero el topograma. Okay. Entonces ya teniendo el topograma marcado, okay, vamos a repetir esta lámina para que la tengan un poquito más clara todos. Ok, entonces marcamos los parámetros. Importante la voz de tomar el aire. Y no respires. Ya puedes respirar con normalidad. Ok. Sigamos entonces la adquisición. Debemos modificar el FOB desde los vértices pulmonares hasta las glándulas suprarrenales. Ok. Importante, bien, entender dónde quedan las glándulas. La mayoría de los médicos radiólogos les van a exigir que el primer corte, digamos, o los últimos, si lo hacen de arriba abajo, o los primeros si lo hacen de abajo hacia arriba, sean las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Ese es el punto de referencia. Si no saben, entonces háganlo hasta mitad de riñón. Pero tenemos que empezar a relacionarnos dónde quedan esas glándulas suprarrenales. Ese es el punto de inicio, el punto final, es el vértex del tórax. Por favor, tratar de acostumbrarse. Van a haber pacientes masculinos, pacientes femeninos, pero lo importante es acostumbrar nuestro ojo a identificar esas secciones anatómicas. Okay, entonces vamos a optimizar los parámetros ahora para el barrido, bien, un barrido simple. ¿Qué parámetros vamos a manipular? La voz igual va encendida. Miren, lo ideal es tratar de bajar la dosis. Bien, ustedes pueden poner 200 si quieren. Sin embargo, si ustedes están trabajando con software que calculan COVID, muchos de esos software estuvieron fallando con dosis bajas, digo con MAS bajo. Entonces, donde más o menos funcionaban bien, todos los software era por lo menos en 300. Bien, por lo menos en 300. Vamos a hacer el pitch rápido. En este caso yo lo pongo a 1.5. Pónganlo alrededor de eso en su tomógrafo. KB de 120. Grosor de corte de adquisición de 2.5. Bien, suficiente. Modalidad de adquisición lo vamos a hacer en helicoidal. En este caso la mesa va saliendo porque los cortes los vamos a hacer de abajo hacia arriba, es decir, caudocranial. La mayor cantidad de detectores activados posibles que cuente tu tomógrafo, bien, y la mayor rotación posible, 0.5 en este caso. En el caso de la ventana vamos a usar pulmonar y modulación. Entonces vamos a activar todos esos parámetros. A ver, vamos a activar 300 MA, 120, 2.5 grosor, helicoidal, la rotación más rápida que tengamos, la mayor cantidad de detectores posible, la mesa saliendo. El filtro va a ser estándar. Yo les recomiendo un iterativo, más o menos entre 3 y 4, y ventana pulmonar, obviamente. Vamos a activar el filo view, lo que les dije de las glándulas suprarrenales hasta el vértex del pulmón en sentido caudocranial. Eso va a depender cómo configuremos, si es entrando o saliendo la dirección de la mesa. Vamos a activar la modulación, bien, y vamos a activar la voz. Bien, vamos a iniciar ahora el barrido. Toma aire y no respires.
Ya puedes respirar con normalidad. Ok, entonces revisamos nuestras imágenes. Este barrido, para que todos tengan una idea, duró 10 segundos. Bien, fue programado para 10 segundos. Vamos a modificar acá. Perfecto. Y más o menos en la vida real tuvimos una dosis. Esta es la dosis de cráneo, pero más o menos la tuvimos en 15 miligramos. Bien. Okay. Seguimos. Una vez que ya tenemos la adquisición, bien, como lo hicimos a cortes gruesos a 2.5, vamos a hacer el volumen de datos. Si ustedes ya lo tienen preprogramado, muchos tomógrafos permiten predefinir esta tarea, bien, que automáticamente termine la adquisición, él comienza a hacer el volumen de datos. ¿Qué es importante en el volumen de datos? Bien, que el filtro sea estándar en el caso de pulmón. Bien, vamos a ponerlo y sea suave para bien, estándar y suave. Bien, pulmón y mediastino. Perfecto. Y para ambos casos puede ser el mismo reconducción iterativo. Entonces, vamos a hacer dos paquetes. Uno con ventana estándar, ni definido ni suavizado, para pulmón. Bien, entonces voy a marcar acá. Vamos a hacer esto. Para pulmón va a ser estándar, ventana pulmonar, ¿okay? Con nivel 3 o nivel 4. Para pulmón yo creo que estaría suficiente nivel 3. ¿Okay? Con esto hacemos los parámetros para reconstruir el volumen de datos de la ventana pulmonar a cortes finos. ¿Qué es cortes finos? De 1.25 milímetros hacia debajo, lo que su tomógrafo les va a permitir. Si les permite menos, háganlo a menos. En el caso de la ventana de mediastino, vamos a colocar filtro suave, ventana de mediastino o de abdomen y nivel 4. Bien, para suavizar un poco más la imagen. Entonces sería como acá, sería como acá, sería como acá. Ok, continuemos. Vamos a borrar estas entradas. Ok, entonces digamos que tuviéramos ya el software donde hacemos la manipulación de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjenme desactivar la pluma. Entonces, cortes finos puede ser 1.25, que yo no lo tengo dibujado acá, o hasta lo más pequeñito que nos permita el tomógrafo, 0.625 digamos. El incremento puede ser igual al grosor de corte o puede ser la mitad del grosor de corte. Normalmente para angiografías yo lo manipulo de esta forma, ejemplo. Si no, puede ser igual, 0.625 con 0.625. Entonces vamos a imaginar que vamos a hacer primero pulmón, estándar, nivel 3 de filtro iterativo. Iniciamos ese reformateo. Ok. Una vez terminado el pulmonar, haríamos el reformateo de los cortes finos de abdomen, digo de mediastino. Entonces vamos a marcar mediastino, vamos a marcar suavizado y nivel 4. ¿Bien? Esto es una idea general, chicos. Obviamente no les va a salir idéntico a como yo lo he graficado. Cada marca tiene sus nombres. Recuerden de los nombres que vimos atrás, del Sapphire, del IntelliJ, del Asir, del Beclear. Bien, para temas educativos los usamos como reconstrucción iterativa nivel 1, nivel 2, nivel 3 hasta el nivel 6. También los niveles varían dependiendo de la cada casa comercial. Lo importante es que nos empecemos a relacionar con estos tres valores, bueno, grosores de corte, espacio, ventanas, filtros y reconstrucción iterativa o algoritmos iterativos para suavizar un poco más la imagen. Ok, ¿qué pasa entonces con los filtros iterativos? Acá tengo una imagen con filtro endurecido, ¿bien? No hemos activado el filtro iterativo, vean cómo se ve la imagen. Acá tenemos filtro estándar con iterativo nivel 3, vean cómo se mantiene el detalle, un poco más suave. Quizás habrá médicos que le apuntan a esto, quizás habrá médicos que le apuntan a esto. Ya esto sí es muy suave, ¿ven? Es un filtro suavizado, miren cómo ya se empieza a perder detalle de los bronquios del pulmón.
Ok, las ventanas. En el caso de pulmón es bastante importante colocar unos buenos valores de grises, ¿bien? O de nivel de ventana y ancho de ventana. Entonces, un valor que yo suelo recomendar para pulmón, para ventana pulmonar, es, digamos, en este caso, 1500, ¿bien? Lo que es el ancho y el nivel en menos 650. Con estos dos valores van a tener una imagen muy similar a las que estamos viendo en pantalla. Debido a que el COVID-19 es una patología de insuficiencia respiratoria y el estudio debe realizarse en apnea, debemos configurar nuestro equipo de tomografía con el tiempo de escaneo lo más rápido, donde nuestro paciente pueda mantener llenos los pulmones de aire durante este barrido y obviamente sin soltar el aire o sin toser. ¿Okay? Entonces, cada tomógrafo, recuerden que les muestra el tema de la rotación. Bien, yo en mi simulador lo puse de 0.5, hay tomógrafos que lo más rápido es 0.75. Lo importante es conocer esos valores de rotación que tiene el tomógrafo de ustedes y tratar de usar siempre el más rápido para COVID. Bien, vean cómo cambian los valores de tiempo. A 0.75 el barrido duraría 12, a 1 duraría 16, a 1.5 duraría 24. Entonces lo ideal en este caso 0.75. Esto es 0.75 segundos por vuelta. Si tengo un valor más rápido, preferiblemente, o sea, hay tomógrafos que logran girar a 0.5 segundos por vuelta, sería lo ideal. En cuanto a la cantidad de detectores, bien, hay tomógrafos que te dicen que pueden usar la mitad de detectores o los detectores completos. Esa es una opción. En este caso, este tomógrafo que es de 16, te dice que lo puede usar a 0.625 por 16, o sea, los detectores más pequeñitos, o a 1.25 por 16. La diferencia es que a 1.25 por 16 baja el tiempo a 12 segundos. Perdemos un poquito de resolución espacial en las sagitales y coronales, pero nos interesa más que la imagen no salga movida. ¿Bien? Lo que pueden hacer luego es el pitch. A la hora de reconstruir, hagan el espaciado como a 0.625, pues más pequeñito, le van a tener un poquito más de imágenes, y créanme que la imagen es lo suficientemente diagnóstica. Entonces, en el caso de contar con 16 cortes, probablemente les pase algo como esto. Bien, ya en equipos de 64, él simplemente te dice 0.625 por 32, 0.625 por 64, que es como el ejemplo del simulador que les mostraba. Bien, en cuanto al pitch, sí es importante usar el pitch digamos más amplio para bajar el tiempo de adquisición. Bien, sabemos que más pegadito tenemos más resolución espacial, pero no estamos con un estudio donde queremos una angio detallada de vasos pequeños, por decirle, como renales. Queremos un estudio que sea sumamente rápido para poder tomar imágenes sin que el paciente tosa. Bien, sin embargo, a veces muy espaciado podemos perder un poquito de resolución. Pueden intentar entre estos dos. Bien, entre estos dos. Yo, si veo que el paciente está en muy malas condiciones, me la juego con esta. Optimizar el volumen de imágenes finas, bueno, ya lo vimos. Bien, reconstruir. Si mi mínimo grosor de corte es 1.25, hago el espacio a 0.625, bien. Pero si hice el corte a 0.625, entonces puede ser 0.625 por 0.625, dependiendo de las características del tomógrafo. Lo importante es hacer cortes lo más fino posible para las reconstrucciones. Vean acá, vean cómo se ve el COVID. Bien, tenemos un MPR, tenemos un MIP y tenemos un MINIP. Bien, acá tenemos distintas imágenes reconstruidas. Bien, en 3 dimensiones, como Raysun, con algo de BRT señalando el COVID. Este es sin huesos, este es lo mismo pero pintándole los bronquios, y este es una plantilla macro, digamos, que permite reconstruir tipo palomitas de maíz todas las lesiones de COVID. Ok, entonces bueno, con esta información terminamos esta clase de algunas recomendaciones para optimizar el protocolo de tórax COVID. En resumen, bien, hagan el barrido caudocraneal. Eso les va a ayudar a que si el paciente tose, ya los cortes vayan más arriba
más cerca al vértex, donde hay menos movimiento. De hecho, casi que a nivel mundial en la mayoría de los hospitales se optó por hacer las TAC de tórax ahora de abajo hacia arriba, no importa si es COVID o no COVID. El barrido siempre lo más rápido posible, bien, entonces manipular rotación del tubo, manipular el pitch, manipular la cantidad de detectores que estoy activando para que el barrido sea rápido, bien. Siempre una instrucción de llenar el aire del paciente, entonces tratemos siempre lo más rápido, bien. Alrededor de 10 segundos es bastante tolerable. Si lo logramos en menos de 10 segundos, mejor para nuestro paciente, tiene que tomar aire por mucho menos tiempo. Bueno, con esto despedimos la clase de optimización de protocolos para tomografía de tórax con COVID.